Pero para mí, esto va a algo mucho más trascendente y es esta melodía que es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Más Allá del Domingo. Seguimos aquí con el pastor Gabriel hablando de vocación. Y recuerden, hay un libro de alguna manera que nos está guiando un poco la conversación, que lo escribió el pastor Gabriel, Tu vocación al servicio de Dios. Entonces, pastor Gabriel, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias, Pipe, y un gusto estar acá para hablar de ese tema que me apasiona tanto, que es el tema de la vocación. Bueno, en el episodio pasado creo que abordamos mucho de lo que está en esos primeros capítulos de tu libro cuando habla del diseño. Que solo como por recapitularlo muy rápidamente, hablábamos de la importancia de entender cómo fuimos diseñados. Uh-huh. Que tal vez capacidades o habilidades tenemos. Pero hoy quiero entrar en una siguiente parte que es algo que tú llamas la banda sonora. Sí. Y comienzo preguntándote, ¿a qué te refieres tú cuando llamas en este tema de la vocación la banda sonora? ¿Qué es esa banda sonora a la que te refieres? Bueno, esta idea empezó a surgir hace años cuando leí una frase que me quedó dando muchas vueltas, y es que hay una melodía que Dios diseñó para cada uno de nosotros y resuena de forma muy particular en nuestro corazón. Y es que, como lo dije la vez pasada, pues una de las muestras de por dónde va nuestra vocación es para aquello que estamos diseñados, es decir, aquello que somos buenos por naturaleza, que se nos facilita más que otra cosa. Pero también empecé a pensar que hay cosas en las que soy bueno y no necesariamente me gustan o disfruto al máximo. Cuando estaba en la universidad, yo estudié ingeniería electrónica y pues me gustó mucho la carrera, muchas de las cosas de la carrera, pero hubo algunas cosas que no me gustaban. Yo soy más orientado a las personas, soy más orientado a estar con la gente que a estar como metido en un laboratorio haciendo cosas en un laboratorio. Y ahí pensaba que disfrutaría en ese momento, decía, yo disfrutaría más una proyección de mi carrera que esté más en contacto con la gente, que esté más desarrollando como a las personas, que simplemente desarrollando cosas buenas en un laboratorio. Es como lo que sentía en ese momento. Entonces empecé a pensar que esto tiene que ver mucho con aquellas cosas, esa banda sonora es eso que a ti te apasiona. Es como cuando tú ves una película. Hay películas que están muy famosas y que uno escucha la música y dice, uy, esta película identifica a alguien, o esta música identifica a una persona, perdón, a una película. Voy a nombrar algunas. Yo creo que así súper claras son Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Rocky, uno escucha a Rocky y dice, ese es Rocky. Misión Imposible, que todavía está vigente. Entonces uno escucha la música Misión Imposible y es como que caracteriza a esa película. Así sucede con nosotros. Hay algo que suena para nosotros, que nos hace soñar, que nos hace pensar en cosas grandes, que nos motiva más allá de simplemente aquello que nosotros somos buenos para hacer. Entonces, cuando yo pienso en esa banda sonora, es como esa melodía que nos va indicando, que nos va sintonizando alrededor de aquello para lo que fuimos creados para hacer. Aquí me parece que hay una pregunta, y es, ¿tú consideras que esta banda sonora es realmente única para cada individuo? O más bien, digamos que hay grupos de individuos que se alinean con una y otros que se alinean con otra. ¿Cómo lo verías tú? Yo te diría que la respuesta tiene que ver con las dos cosas. O sea, cada individuo tiene esa mezcla de aquello para lo que es bueno y aquello que tiene que ver con su banda sonora, ¿cierto? Entonces, hay un llamado, una vocación para cada uno de nosotros, pero podemos coincidir con otros en términos de las cosas que nos gustan o de las orientaciones que tenemos o del cumplimiento que llevamos a cabo de cierto llamado. Cuando pienso en los discípulos, Jesús los llamó a todos ellos, muy variadas, cada uno con una personalidad muy distinta, pero todos tenían en común algo. Ese llamado de Dios era predicar a las naciones a ser discípulos de una forma muy particular. Todos y cada uno de estos discípulos cumplieron con ese objetivo en su forma, a su manera, pero básicamente confluyeron en una tarea común. Y creo que podemos vivir así también nuestra vocación hoy. O sea, lo pondría, a ver, tenemos unas tazas de café. Sí. Digamos,
lo quiero, a ver si lo entiendo bien, quiero entender bien el concepto que estás manejando acá. Muchos podemos coincidir en que el café es algo que nos apasiona, Sí, pero entonces alguno lo puede hacer de pronto desde el cultivo de café, otro lo va a hacer desde ser barista, otro lo va a hacer desde crear, no sé, métodos de exportación de café, del café colombiano para el mundo. esa es una buena analogía, esa es una muy buena analogía. Se entendería así el concepto. Correcto, correcto. Cada uno de nosotros tiene una forma de hacer algo que es muy particular nuestra, pero que confluye al final alrededor de un tema común. Y eso para mí tiene que ver mucho con esa banda sonora o esa vocación. Entonces, pues la banda sonora es diferente para cada uno porque es que no es solo lo que me apasiona, sino es la forma en que lo hago. Y aquí es donde yo quiero de alguna manera como recordar algo que pongo en el libro, y es que existen muchas formas de aproximarse al tema de la vocación o lo vocacional como lo entiende el mundo, porque ustedes pueden hoy encontrar personas, coaches que les trabajan el tema de la vocación a los jóvenes. Entonces, ¿en dónde se centran ellos? Ellos se centran en eh, para qué son buenos, y por supuesto que llaman o trabajan a lo que se llaman los intereses, que tiene un poco que ver con lo que estoy planteando en la banda sonora. Entonces ellos dicen, existe algo que te sale muy bien, que yo lo llamo el diseño, y tienes unos intereses. Y esos intereses son aquellos que te van a llevar a amar lo que haces. Pero para mí, esto va a algo mucho más trascendente, y es esta melodía que es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que nos lleva a vivir de una manera trascendente pensando en el reino de Dios, que es algo que también hablaremos en algún momento, el reino de Dios y a la manera de Dios. O sea, cómo hago yo las cosas a la manera de Dios y cómo las hago para el reino de Dios, porque de lo contrario me estoy quedando con solo dos cosas. O, por ejemplo, hay una filosofía muy conocida y muy popular hoy en día que se llama Ikigai, que es japonesa. O el desarrollo es más bien europeo, pero basado en un pensamiento japonés. Y es aquel que te dice que tienes que entender cuáles son las cosas en las que eres fuerte, cuáles son tus intereses, pero le agregan cosas como qué está dispuesta a pagar la gente, qué es lo que la gente necesita. Y ahí empiezan a hacer como una cosa mucho más compleja. A mí me gusta pensar en términos de estos cuatro componentes que hablo: diseño, banda sonora, reino de Dios y a la manera de Dios. Aquí yo quería aclarar esta parte porque creo que puede haber una clave para quien genuinamente esté en esa búsqueda de vocación, que en el episodio pasado hablábamos un poco de ciertos casos, y es igual, hablábamos un poco de detectar en qué soy bueno, ¿no? Diferentes aspectos, y ahora creo que una clave aquí de lo que mencionas es entender cuáles son esas afinidades superiores, porque a la final si esto es o tiene una dimensión, digamos, comunitaria, por ponerlo en esos términos, eh, vale la pena revisar esa parte. Entiendo que es algo muy específico de cada quien, ya creo que ya entiendo tu concepto, pero en la comunidad hay oportunidad de entender qué causas de alguna manera resuenan más con uno. Sí, yo te diría que primero hay que partir del hecho de que no hay una cosa que sea como más sagrada que otra, o secular o sagrada, ¿no? Recuerda que para mí eso es importante transmitir, porque si no podemos dejar el asunto vocacional es que hay unas causas que son como esas causas, llamémoslas eternas, ¿m? Que son como más importantes que otras. Pero al final todo está conectado. Volviendo al texto del Génesis, cuando Dios le dice al ser humano que administre la tierra con maestría, Génesis capítulo 1, cuando le dice, y administra la tierra, o gobierna la tierra, o señorea la tierra, quiero recordarnos que el término que se utiliza allí es que administre la tierra con maestría, que la cultive, o sea, que cree cultura. No solo es cultivar la tierra, sino que cultura en su etimología nos habla de cultivo, pero es cultivar todas las esferas de la sociedad. Entonces, para Dios, el mundo es tan importante, la tierra y lo que Él creó es tan bonito, es tan importante, que Él espera que nosotros descubramos esas cosas que nos atraen para que podamos orientarnos. Te doy ejemplos. Los grandes científicos, o sea, gente como Kepler, que hemos nombrado acá, o como Newton, ellos tenían esta melodía interna que los movía a ver el universo, ¿sí? O sea, querían conocer más a Dios, querían descubrir cómo funcionaba el universo,
pero era una melodía interna que los llevó a hacer ciencia. O sea, su objetivo no era hacer ciencia por hacer ciencia, su objetivo era conocer a Dios de una forma muy particular y traer como a través de ese conocimiento algo positivo a la sociedad. Entonces, creo que nosotros podemos descubrir esas diferentes causas y algunas no están solo pensadas para la eternidad, sino que están pensadas para el hoy. No es solo como pensamos a veces los creyentes, predicar para salvar almas para el cielo, sino es como de forma concreta. Hay cosas que podemos hacer mejor en esta tierra y eso nos hace sentir plenos y nos ayuda a vivir la vocación. Bueno, has introducido este tema de las diferentes causas, que ya que lo mencionas, tenía para preguntarte eso y es si consideras que en la Biblia hay algunas causas que sean más explícitas o relevantes que otras, ¿sí? Si lo consideras de esa manera. Pues en la Biblia hay causas como, creo que la principal, bueno, hablaba ahorita un poco sobre el conocimiento de Dios. Hay personas que son o somos movidas por ese deseo, esa pasión de que la gente conozca a Dios. En mi caso, yo pienso mucho en lo que hago y todo lo que hago está orientado a que la gente pueda descubrir a Dios para que de esa manera pueda vivir en esta tierra basado en sus principios y traer el reino de Dios a la tierra. Entonces, pues hay causas como esas, hay causas como lo que hablamos que la predicación sea algo para salvar gente para la vida eterna, pero existen causas como, por ejemplo, ayudar a los necesitados. Claramente en la Biblia está eso. Existen causas como la justicia en términos no solamente de ayudar al pobre, sino también de crear una sociedad mucho mejor, eh, que son claras. Hay otras que no son tan claras, pero los principios están y podemos extractar esos principios. Y es lo que nos correspondería, digamos, hacer si yo, por ejemplo, no me veo como un predicador, o no me veo como un pastor, o no me veo como una persona que está como en esas causas que parecen tan claras. Puedo extraer los principios y pensar, bueno, ¿y esto cómo se aplica en lo que yo quiero hacer en mi vida diaria? Y yo pensaba, por ejemplo, que hay un episodio de la Biblia en donde Jesús, no recuerdo si es cuando derraban un perfume delante de Jesús, em, que Judas Iscariote, si no me equivoco, él es el que se queja, que dice que eso se lo hubieran podido vender y dárselo a los pobres y que valía una plata importante. Y Jesús dice unas palabras interesantes ahí, dice, si no me equivoco, me puedo estar equivocando acá en esta cita, a los pobres siempre los van a tener, pero ustedes ahora me tienen es a mí. Fue como, aprovechen que están conmigo. Y, a ver, no quiero extender esto, no quiero hacer una teología de esto, pero eh, de alguna manera yo sí veo ahí una priorización. Y no por decir que una cosa, es que aquí creo que entramos en un terreno complejo. Y hay que tener cuidado. No se trata de decir que hay cosas que no son sagradas ante los ojos de Dios. Creo que lo hemos discutido suficiente en este podcast, pero siempre vale la pena repetirlo. Pero sí, de repente Jesús deja ver en esa actitud que hay cosas que para él son más importantes que otras. Claro, pero en términos, pienso yo, usando ese texto, es de el fin último que todos deberíamos alcanzar. Es lo que algunos teólogos llamaron el sumo bien. ¿Cuál es el sumo bien? Que es conocer a Jesús. Es conocer a Dios. Entonces, cuando tú pones cualquier cosa, profesión, ocupación, lo que sea que coloques al lado de Dios, tiene que quedar segundo, tercero, no sé, tiene que quedar abajo. Dios es el sumo bien, es nuestro mayor, debería ser nuestro mayor anhelo. Entonces, frente a eso, cualquier cosa palidece. Segundo, toda vocación, todo lo que hagamos tiene que estar al servicio de ese Dios. Entonces, cuando Jesús está allí, quiero que pienses que Judas está diciendo que eso se lo podían dar a los pobres, pero ¿cuál es la motivación de Judas? Y quiero aprovechar para decir eso. ¿Qué es lo que realmente nos empieza a mostrar en dónde está nuestra onda sonora? Yo sugiero que nos hagamos algunas preguntas. Entonces las preguntas es, ¿qué quema mi corazón? ¿Qué me duele? ¿Qué me hace llorar cuando yo veo el mundo y digo, esto tiene que ser diferente? ¿O qué me hace soñar? Uy, este es mi sueño de cómo podría yo traer un
una cosa distinta al mundo, un bienestar al mundo, un nuevo desarrollo al mundo, algo chévere al mundo. Entonces, son preguntas que yo me hago y que si las respondo, puedo empezar a intuir por dónde yo me puedo mover en temas vocacionales. Ahora, yo te aseguro que esas no eran las cosas que movían a Judas, no según el texto bíblico, porque lo que el texto bíblico dice, no que Judas estaba diciendo, uy, eso se lo habíamos podido dar a los pobres porque es que a él la causa de los pobres es lo que le movía el corazón, sino porque dice que a él le gustaba sacar plata de la bolsa del ministerio. Entonces su motivación no era la correcta, no estaba actuando basado en su banda sonora, sino que lo que estaba haciendo era actuando basado en sus propios intereses. Y por eso, digamos que ahí Jesús les está dando también una lección, ¿no? En términos de qué es lo más importante, pero también la Biblia nos da otra lección a nosotros, y es que el corazón de Judas no estaba, donde tenía que estar, realmente. Ok, ok, muy interesante. O sea, estoy de acuerdo. No se trata, creo que me encanta cómo lo planteas. Hay un bien supremo, sí. Eh, y tal vez esa causa de alguna manera nos engloba o nos debería englobar a todos los creyentes. Correcto. A través de lo que hacemos con nuestra vocación, en algún punto deberíamos querer mostrar la gloria de Dios, en algún aspecto. O sea, hablamos de Newton y de Kepler, pienso en un Bach, por ejemplo. La misma cosa, pero entonces en el campo de la música, de las artes. Exactamente, esa gente entendía el asunto, es que estas personas, tocas de nombrar a Bach y toda la música que él hacía, quería honrar a Dios, quería darle gloria a Dios. No todo el mundo lo entiende así, mucho menos en estos tiempos. Y eso no significa que tengo que hacer música religiosa. Oh, pensemos, por ejemplo, bueno, esto puede ser polémico para algunos, pero unos tipos como YouTube, por ejemplo, que en su época en la iglesia no había cabida para ellos porque pues por la liturgia, por la manera de hacer el rito, como que no se veía bien una guitarra eléctrica y una batería ya en su momento. Y estos pues salen a hacer su música para dar gloria a Dios. Ellos hacen música y de hecho las letras, varias de las letras de sus canciones están inspiradas en temas bíblicos, en temas cristianos, sin que la gente lo sepa. Por supuesto, alguno puede decir, no, pero es que Bono tiene un estilo de vida, ¿qué tal? Bueno, sí, o sea, yo ahorita no voy a entrar a calificar eso y no tengo, digamos, ningún sesgo en el sentido de que me encanta el grupo, a mí me gusta YouTube, tengo que reconocerlo, pero puedo reconocer también que hay cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo el pensamiento de Bono en términos de justicia social, que me parece que es un poco muy de lo que el mundo vende y no necesariamente como lo que la Biblia vende, sin desconocer, ojo esto, el impacto que Bono ha tenido en términos de justicia social en el mundo. Entonces, efectivamente, es como que todos los creyentes primero deberíamos pensar en que somos creados para Dios, somos creados para buenas obras, como lo dije la vez pasada, y ahorita que hablabas me acordé del texto bíblico que dice que hagamos que la gente pueda ver nuestras buenas obras y alabe a nuestro Padre que está en los cielos. O sea, si nosotros actuamos bien, si nosotros hacemos las cosas bien, si llevamos a cabo nuestra profesión, nuestra ocupación, nuestra vocación de una manera que exalte a Dios, pues la gente va a decir, wow, maravilloso, y van a adorar a quién, a Dios. Ahí conectamos un poco con ese primer punto inicial que hablábamos en el episodio pasado de hay que comenzar por tener una relación con Dios. Aproximarse a la vocación desde esta cosmovisión bíblica cristiana tiene ese plus y eso no hay que desconocerlo, porque justo una de las cosas que quería abordar era eh, si es posible vivir una vocación sin Dios, o más bien, si es posible vivir la vocación desconectado de esa banda sonora. Yo en lo personal creo que para poder hablar de vocación, quiero volver a recordar esa definición que di es un llamado que Dios nos hace, pero no basta solo el llamado, sino que yo tengo que dar una respuesta positiva a unirme a Dios para cumplir ese llamado. Y así, digamos que consagrar mi vida, mis talentos, todo lo que hago a ese llamado. Entonces, si algo de eso no se cumple, realmente el llamado no está completo o la vocación para mí no está completa. Yo puedo hacer cosas para mi beneficio. Yo puedo hacer cosas simplemente
entendiendo para qué soy bueno y cosas que encajen en mis intereses, pero no necesariamente estoy tomando en cuenta a Dios. No estoy pensando en el reino de Dios, no estoy pensando en la manera en que Dios quiere que yo haga las cosas. Entonces realmente no estoy alineado con Dios, o sea, estoy haciendo cosas para mí y el ser humano es una creación maravillosa, o sea, es lo que la Biblia dice, es que el ser humano es una creación preciosa. Entonces tenemos la capacidad de hacer muchas cosas y está demostrado a lo largo de la historia. Grandes avances, muchos de ellos guiados por el deseo y el anhelo de honrar a Dios, de conocer a Dios, pero muchísimos más también por el anhelo de recibir, digamos, reconocimiento propio o beneficios propios o por otras cosas. Entonces yo pensaría que no necesariamente el hacer cosas en las que me va bien o en las que soy bueno significa que estoy siguiendo el llamado de Dios. Estoy cumpliendo algo que tal vez encaja dentro de lo que yo fui diseñado a hacer. Ok. Tú en el libro mencionas la historia de Sansón para ilustrar ese punto. Eh, que pues para quien no la conozca, básicamente él nace en un tiempo difícil para su pueblo, Israel. Esta historia se puede encontrar en el libro de los jueces. Nace anunciado que va a nacer, que va a ser dedicado para el Señor, pero hay una desconexión en el corazón de Sansón. Y hay una parte que a él le cuesta un montón, que es la parte de pues tener una esposa de su propio pueblo. Es la única que les cuesta. O sea, si tú analizas la historia de Sansón, Bueno, tocar, por ejemplo, el cadáver de un león, por ejemplo. él desprecia la ley, la ley de Dios, él la desprecia, Ya. ¿sí? Porque es que tienen que pensar algo. La historia de Sansón, generalmente las personas la tienen en su imaginario, aún los que no son muy devotos o creyentes o lectores de la Biblia, como aquel señor que era mechudito y que por el hecho de tener mucho cabello era muy fuerte. Entonces ellos piensan que lo que le daba la fuerza era el cabello y que por eso cuando esta mujer lo engaña, se duerme y le corta el cabello, lo pueden atrapar. No, no era el cabello el que le daba fuerza a él. Esa es una visión o una mirada más supersticiosa del asunto. Deberíamos que devolvernos al nacimiento de Sansón. Cuando Sansón nace, él es consagrado como un nazareo. Una persona que entre varias cosas Tenía que nunca cortarse el cabello, ¿cierto? Pero era una de las cosas que el nazareo no debía hacer, lo que se conoce como el voto del nazareato. Entonces, primero, no debían pasarle navaja a la cabeza o tijera, a ponerlo en términos de hoy. Dos, no podía estar en contacto con lo inmundo, que en esa época lo inmundo tenía que ver con cadáveres, ¿cierto? y que hay un relato donde muestran que él, por ejemplo, mata a un montón de gente con la calavera de un burro, con un pedazo de mandíbula de burro. Sí, sería... Pero digamos que ese no tanto porque ya eso había pasado un tiempo, pero lo que a mí me parece más tenaz es que él encuentra un animal muerto y hay como un panal de miel ahí en ese animal muerto. Y mete la mano ahí. Y él saca la miel de ahí. Pues seguramente no está en un nivel de descomposición, digamos, temprano, sino ya muy avanzado, entonces la miel no estaba contaminada, ¿cierto? Pero el asunto es que el animal está allí, él saca la miel de allí y no solo él come esa miel, sino que se la lleva a la familia. O sea, el tipo es que además no le importa para nada la ley, porque él se contamina a sí mismo y contamina a su familia. Entonces, ¿qué encuentras tú en el relato de Sansón? Que el hombre despreciaba el voto. Él despreciaba haber sido consagrado, no le importaba. No podía tomar una mujer que no fuera de su pueblo. Iba y buscaba mujeres que no eran de su pueblo. O sea, él violó todas las normas. Lo que pasa es que el corte de cabello fue la última norma que él violó, que era muy significativa y era distintiva de un nazareo. Entonces, al violarla, ¿qué hace el Señor? Dice, ok, hasta aquí llegamos. Ya tú estás violando eso, no respaldo más lo que estás haciendo. Y al final del día, antes de que eso pasara, Sansón había defendido al pueblo de Dios, había matado filisteos, o sea, había hecho muchas cosas que en teoría uno vería y diría, uy, es un siervo de Dios. Es una persona que está sirviendo a Dios. Pues sí estaba sirviendo para el propósito de Dios, que era cuidar a su pueblo, pero no era un siervo de Dios, no era una persona conforme al corazón de Dios, no era un hombre de Dios. Y llega a serlo realmente cuando después al final se arrepiente, que es lo que podemos entender en la Biblia, y dice, no, la embarré, y es cuando él, digamos, termina en esa escena, en donde está en un lugar con un montón de filisteos, y él destruye esas columnas y el techo cae sobre las personas y las acaba. Pero pues muy triste tener uno que cumplir con la tarea que Dios le encomendó a las patadas y sin el respaldo de Dios y sufriendo
como sufrió Sansón. Entonces, eso puede pasar. Mucha gente hoy puede hacer cosas. Yo me pongo a pensar en todos esos que en los diferentes campos de la sociedad hablan de Dios, ¿no? En el deporte, en la música, todo el mundo habla de Dios. Y los entrevistan y Dios, y sí, Dios, y Dios, y Dios, y hablas de Dios. Pero la forma en que viven su vida no demuestra a Dios. O sea, realmente no están cumpliendo una vocación. Están haciendo algo para lo que son buenos. Es una lección muy fuerte esto que estás proponiendo, porque el hombre, a ver, punto número uno, entonces vivir esto desconectado de Dios es posible, Claro. no es recomendable. Segundo, también yo creo que es la clase de persona que se puede quedar en algo que le quema el corazón. A ver, vamos a plantear en la historia de Sansón que de pronto él le quemaba el corazón la injusticia con la que los filisteos trataban a su pueblo. Claro. Pero, pues, le importaba un pepino en realidad la ley, como lo acabas de decir. Es decir, también te puede quemar el corazón, la cuestión correcta, la causa correcta, y eso no significa que estamos en una vocación, digamos, desde una cosmovisión bíblica. Así es. Es que eso pasa hoy con un tema que estamos hablando y hemos sido recurrentes, que es la justicia social. La malentendida justicia. Porque justicia social, y me van a perdonar si soy tan repetitivo, pero es que necesitamos realmente entender esto. Justicia social no necesariamente es justicia bíblica. Entonces, cuando tú ves personas que por hacer justicia social dañan a otros, por hacer justicia social se vengan de otros, nos meten en unas guerras que no deberíamos estar. Ese no es el objetivo de Jesús. Entonces están haciendo, entiendo que nos queme el corazón, entiendo que no queramos más injusticia, que queramos que haya cosas que cambien, pero ¿a qué costo? ¿En qué forma? Y estamos descuidando a Dios. Así pongamos un barniz de Dios, pero estamos descuidando a Dios, estamos descuidando lo que Dios quiere. ¿Cuáles son los métodos de Dios? Porque se trata de eso, hacerlo a la manera de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no enamorarnos tanto de la causa y no tener en cuenta a aquel que nos ha llamado a resolver. Tenemos que amar al Señor primero, tenemos que conocer al Señor para poder trabajar en la causa a la que hemos sido llamados. Yo pienso que nos dejamos descrestar también muy fácil, porque ahora no hablemos solamente a nivel personal, sino hablemos, digamos, de lo que nos pasa en temporada electoral o cuando somos seguidores de un artista, pues que son personas que ahorita, como tú lo dirías con YouTube, o sea, uno no va a entrar a decir que han hecho mucho bien, porque lo han hecho seguramente. Claro. Pero eso no nos da cuenta en realidad de que estén alineados con Dios. Tal vez cumplen, ¿cómo decirlo?, accidentalmente con lo que Dios tiene para ellos. Hay un concepto que es importante, a mí siempre me parece importante martillarlo, espero que no sea demasiado técnico, que se llama gracia común, que es algo lindo que se acuñó en la Reforma Protestante, un poco de historia del cristianismo. Y es esta idea de que Dios tiene una actitud positiva hacia la humanidad y bendice al mundo. Y una de las maneras en las que Dios bendice al mundo, que da gracia común, o sea, a todos, al que lo odia, al que no lo conoce, al que lo desprecia, una de las maneras en las que Dios da esa gracia es a través de las mismas personas. O sea, Dios se encarga de crear una persona, como lo hemos hablado, con unas capacidades, con unos dones, con unos talentos, y esas personas hacen bien a la sociedad. Cuando un médico hace bien su trabajo, puede ser el médico más ateo, pero si te receta, digamos, el tratamiento correcto, te puede salvar de un cáncer. Y no habría que perder de vista es que a través de ese médico, Dios te sanó del cáncer. ¿Qué pensarías de esa perspectiva? Esa es la gracia común. Cuando lees en la Biblia que Dios hace que llueva sobre justos e injustos o que salga el sol sobre justos, sobre buenos y malos, para ponerlo de esa forma, pues es eso. O sea, Dios crea seres humanos con una capacidad. Es que el ser humano, vuelvo a repetir, es tan increíble
y puede ser creyente o no creyente, pero el ser humano es súper increíble, la capacidad que nos dio para pensar, para desarrollar, para hacer tantas cosas. Yo tengo en muy alta estima al ser humano, honestamente, porque Dios es el primero que lo tiene en alta estima, porque Él lo creó a su imagen y semejanza, esa imagen y semejanza distorsionada por el pecado y que Jesús es el que la restaura, es lo que tenemos que entender. Pero que sí, efectivamente, el hecho de que haya médicos, gente que desarrolle la ciencia y que no esté necesariamente conectada con Dios, eso es gracia común. O sea, Dios les permite a ellos, les dio esos talentos, esas habilidades, así ellos no lo reconozcan. Porque un médico ateo jamás va a decir que es Dios el que está haciendo algo a través de él. Él va a decir, soy yo el que lo está tratando, soy yo el que he estudiado, soy yo el que he hecho, pero ni siquiera él entiende que está vivo porque Dios se lo permite, que Dios le ha dado las oportunidades que tiene, porque si Dios quisiera, le pudiera quitar la vida en ese momento y llevárselo de una vez, pero le está dando esa oportunidad y le está permitiendo servir a otros. Eso es muy bonito. En todos los aspectos de la sociedad podemos encontrar eso. Por eso, qué lindo que nosotros nos alineáramos más y como creyentes es nuestra obligación a la perspectiva bíblica. Porque te imaginas si sin entender a Dios, sin tener una conexión con Dios íntimo, podemos hacer las cosas que hacemos, conectados con Dios. Wow, realmente lo que podemos traer a la tierra es algo muy, muy especial. Ahorita mencionaste también un asunto de enamorarse de la causa, creo que fue como lo planteaste. Y aquí quiero retomar esta idea de estamos dando pautas también para encontrar la vocación, para quien genuinamente está en esa búsqueda o en esa revisión. Em, ¿Qué pasa con esta gente que se queda ahí en la causa? Porque yo veo que eso puede ser muy común. Como es algo que te quema el corazón, algo que te resulta apasionante, así como la semana pasada dijimos, si tú eres bueno volando aviones, eso no significa que tu vocación sea volar aviones. Entonces aquí yo podría plantearlo de la siguiente manera. Si a ti te quema el corazón eh, acabar con la pobreza, no significa que toda acción que tú hagas en pos de acabar con la pobreza es tu vocación. Sí, o sea, se supone que, digamos, yo tengo una causa y digo, quiero acabar o quiero contribuir a que haya mal que desaparezca en la tierra. Como dice un pastor amigo mío, ¿qué mal en la tierra de morir? Porque tú existes. Entonces, resulta que yo puedo pensar, quiero que la pobreza termine, quiero que la pobreza se acabe, quiero trabajar en contra de la pobreza. Entonces, algunos se enamoran de esa causa y se la pasan es yendo un fin de semana tras fin de semana, como hablábamos ahora, a, por ejemplo, a una fundación y haciendo cosas por esa fundación. ¿Eso sirve? ¿Funciona? Sí, claro que funciona. Pero digamos que si no la conviertes en algo que sea parte de tu vida, parte de tu vocación, o parte de sí, de tu forma de trabajar a largo plazo, sino que simplemente vas un día y dejas de servir, vuelves otro día cuando más o menos necesitas como calmar conciencia porque te sientes mal por la pobreza y vas y lo haces, pues ahí no estás cumpliendo tu vocación, ¿cierto? Estás simplemente como calmando conciencia. O lo que digo, ¿qué sacas tú con hablar contra la injusticia? Si lo único que sabes hacer es salir a romper ventanas, no estás cambiando nada. Si lo que siembras es odio, ¿qué estás cambiando de injusticia? Nada, estás cambiando. Entonces, estás enamorado de la causa, pero no estás haciendo nada real que cambie ese problema. Y cuando pienso en el cristianismo es esta conexión con Dios que nos mueve a hacer cosas. Entonces, hablemos de cómo puedo cambiar la pobreza. Yo puedo cambiar la pobreza si entiendo que desde la esfera de gobierno puedo tomar decisiones que contribuyan a tener un sistema en donde la pobreza vaya bajando, donde haya menos desigualdad en términos económicos y tal. Ahora, ¿cómo debe ser ese sistema económico? Como yo me lo imagino, o basado en principios bíblicos, porque son los principios bíblicos los que traen libertad, los que traen sanidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, conocer los principios bíblicos, prepararme en lo estatal y estar listo para participar de la vida pública. Entonces, esa es una forma en la que yo puedo atacar la pobreza. Entonces, fíjate que estoy hablando de
la causa, y estoy hablando de la forma en que hago eso a través de una ocupación, ¿cierto? O dos, ¿cómo puedo también ayudar a acabar la pobreza? Hombre, puedo ser un gran empresario. Y como empresario, yo puedo desarrollar nuevas ideas, nuevos productos y puedo crear una empresa en donde puedo pagar salarios correctos, en donde puedo contribuir a la sociedad, en donde puedo servir a la sociedad. Y en la medida en que yo tengo a mis empleados bien pagados, en la medida en que yo tengo, eh, digamos, una empresa fuerte y sólida, eso hace que todo el ecosistema que hay alrededor de la empresa, proveedores, con digamos, los empleados, etcétera, no solamente yo, no solamente yo, pueda disfrutar de un mejor nivel de vida. Es una forma en que lo podemos ver. Entonces, hay muchas maneras en las que yo puedo trabajar desde diferentes esferas de la sociedad, eh, desde el arte, desde el deporte. Yo conozco proyectos deportivos. Hoy en particular conozco uno en donde, digamos, es una escuela deportiva y ellos ayudan a chicos que vienen de otros lugares, pero les ayudan no solamente para explotarlos en el fútbol, ¿sí me entiendes? Sino que lo que hacen es que les enseñan inglés, les dan como una visión de vida diferente, los acompañan con becas, o sea, hacen una serie de cosas que digo, están haciendo la diferencia y están disfrutando porque son gente de deporte, son gente del fútbol y está viviendo una vocación. Entonces, todos podemos contribuir desde donde estamos sin quedarnos solamente enamorados de la causa y hablando de la causa y criticando las cosas que no van en contra de la causa, sino que realmente conocemos los principios de Dios y nos movemos en las diferentes esferas para hacer las cosas correctamente. Una pregunta que también me viene a la cabeza en este aspecto, para detectarla, para hacer tal vez una autoevaluación a uno mismo, es ¿cuáles son los síntomas de una persona que no ha encontrado esa banda sonora? ¿Cómo se ve una persona sin banda sonora? Pues, ¿cómo se ve una persona sin banda sonora? Yo te diría que depende de la edad. Pero si es una persona como un joven que se va a enfrentar apenas al tema universitario y tal, se ve confundida. Eso es lo que yo veo, ¿no? Yo encuentro personas que están confundidas y que todavía no saben mucho qué es lo que les gusta. De hecho, encuentro en esa población dos extremos. Una persona que dice que a mí me gustan muchas cosas y otra que dice a mí no me gusta nada. Y realmente, pues no se han puesto como a pensar o a indagar mucho más en el asunto. Pero quisiera decirle a aquellos, sobre todo que piensan que les gustan muchas cosas, es que hay que diferenciar lo que son los intereses temporales de la gran causa o de las causas o de los sueños o de aquello que quema el corazón. Porque los intereses personales son aquellas cosas que me acompañan, pero que van pasando con las épocas. Yo cuando era niño me interesaban ciertas cosas y después dejé de interesarme en ellas y tal. Pero hay cosas que me acompañan toda la vida y que yo sé que generalmente apuntan a mis intereses. Em, ya cuando una persona ya es adulta o ha crecido, si está adulta, está trabajando o no está trabajando o está buscando qué hacer, yo generalmente no solo la veo confundida, sino la veo infeliz. Son esas personas que trabajan porque les toca, no porque quieren. O sea, no disfrutan, viven quejándose. Están todo el tiempo pensando en cómo cambiar de trabajo. Están pensando en cómo conseguir otra cosa en la que les paguen mejor. Porque una de las características cuando tú trabajas en algo que te apasiona es que tú podrías hacerlo sin que te paguen. O sea, el dinero no es la principal motivación que tienes. Eso no quiere decir que el dinero no sea importante porque lo necesitas para pagar los gastos de la casa. Pero son personas que están realmente muy infelices. Son las personas que se levantan y dicen, ¿a qué voy hoy a trabajar? Como esperando el fin de semana. Exactamente. Eso es lo de siempre. ¿No te has dado cuenta de llega el viernes y qué emoción el viernes, pero el domingo, el síndrome de la depresión de la noche del domingo, en donde, ay, mañana tengo que ir a trabajar, no, qué pereza, y se sienten así como que no han encontrado algo que los apasione y que les guste, no hacen lo que hacen entre semana, no es aquello que está conectado con su vocación. Y ahí yo creo que pues definitivamente están sobreviviendo, o sea, están viviendo en algo que no es lo de ellos. Eso no quiere decir que no pueda ser un empleado que disfrute, no, yo puedo ser un empleado disfrutando de mi causa, yo te lo digo. Yo por lo menos pues siempre he amado este asunto de que la gente esté bien, de que la gente pueda conocer a Dios, de que tenga más oportunidades y tal.
Entonces yo trabajé en compañías multinacionales en donde mi objetivo no era solo irle a hacer plata a los accionistas de la compañía multinacional, que le hacíamos plata y tenía que hacer plata. ¿Por qué? Porque si no, pues no podía seguir trabajando yo ya. Pero para mí era la gran oportunidad de traer la tecnología y masificarla en poblaciones que no tenían acceso a ella. Y tengo muchas historias muy lindas de cosas que hicimos para que gente que no tenía acceso a tecnología pudiera tener acceso a tecnología y así pudiera aspirar a más y a otras cosas. Entonces estaba cumpliendo un llamado en mi momento de Dios muy especial, de ayudar a las personas. Y eso era apasionante. Entonces cada vez iba con todos los retos que puedes tener en la oficina, con todos los desafíos, los problemas, todo lo que pueda existir, pero te levantas y dices, hoy quiero ir a trabajar, hoy estoy apasionado con lo que estoy haciendo. Y aquí, bueno, tocas un tema fuerte, porque, claro, no todos nuestros oyentes son jóvenes eligiendo carrera. Eh, ¿Qué hacer cuando tu trabajo, tu ocupación, no resuena con esto que te apasiona? Tal vez es algo con lo que simplemente eres bueno y es algo que necesitas, pues porque igual tienes una familia de pronto que necesitas mantener. ¿Cómo solucionarlo desde ahí? Porque sí quisiera transmitir de repente una sensación de esperanza. Sí. Bueno, yo diría que hay que ir por fases, o sea, es lo que pienso. Lo primero es que hay muchas personas que están en un lugar y hoy no lo están disfrutando por las circunstancias que están viviendo, o sea, porque hay problemas. Es más o menos similar a lo que hablamos cuando hablamos de universitarios, ¿no? Que hay universitarios que tiran la toalla en el programa universitario solo porque se están enfrentando a cosas que no pensaron que se iban a enfrentar. Entonces eso los desanima, los aburre. Para ser honesto, a veces nosotros tenemos asuntos que no nos dejan disfrutar nuestro trabajo, no porque no sea algo que queramos hacer, sino porque es que estamos enredados con nosotros mismos o con gente que hay allí. Y nosotros como creyentes, pues primero tenemos que ir a hablar con el Señor y preguntarle cómo podemos hacer luz allá, a quién debemos perdonar, qué situación debemos resolver, porque francamente hay cosas que a veces nosotros tenemos que cambiar para ver la vida de otra forma. O sea, es como la famosa confirmación de sesgo. Si yo estoy esperando encontrar cosas malas, voy a encontrarlas en todas partes. Entonces, cuando yo estoy predispuesto por un jefe, por unos compañeros, por algo en un lugar, yo ya no disfruto de ese lugar. Siempre voy a encontrarle lo malo a ese lugar. Y tal vez el problema está acá adentro. Entonces, yo tengo que primero pensar eso. ¿Listo? Creo que sería importante porque, de nuevo, no motivaría a todo el mundo a tirar la toalla y simplemente irse, ¿no? Y entonces el siguiente paso, una vez que reflexiono, digo, bueno, esto que estoy haciendo acá, ¿cómo funciona para mí en el largo plazo en mi causa, en mi objetivo de vida? ¿Cómo lo que estoy haciendo hoy me ayuda, me forma en lo que estoy haciendo? Yo recuerdo una conversación que tuve con alguien del que fui jefe hace años ya en el mundo de tecnología, y yo le hice esta pregunta, le dije, ¿qué es lo que tú quieres hacer en tu vida? ¿Realmente qué es lo que quieres hacer? Y él me contó qué quería hacer, él quería ser un emprendedor, quería hacer ciertas cosas, pero él estaba sufriendo un poco con nosotros, no tanto conmigo, para ser honesto, pero estaba sufriendo con otras cosas de la compañía, como las que te digo, de pronto las relaciones, el tema de su temperamento, no era fácil de manejar con otros, etcétera. Entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos un trato? ¿Por qué no piensas en el largo plazo y piensas en lo que hoy puedes aprender en este lugar? Lo que hoy puedes dar, o sea, recibir, pero también dar. Entonces hagamos ese trato. Tú necesitas estas y estas habilidades y estas características para que en el futuro tú puedas hacer lo que has soñado. Qué privilegio que tienes el estar hoy acá y poder aprender esas cosas y desarrollar esas habilidades acá. Mientras estás recibiendo un buen sueldo, mientras estás trabajando, y como intercambio, entrégale a la compañía y entrégale al equipo lo mejor de ti. Y él cambió completamente su actitud y empezó a pensar en el largo plazo, y hoy en día no está en esa compañía. Pues hace muchos años yo salí de allí y él salió tiempo después, pero sé que él está haciendo otras cosas que su trabajo en ese momento contribuyó para eso. Entonces piensa en el largo plazo, piensa en, estás descubriendo, estás fortaleciendo, estás puliendo, todavía no estás claro, todavía dices, no, es que no estoy tan claro. Bueno, entonces aprovecha el momento, aprovecha y disfruta el momento. ¿Listo? Y lo otro, empieza a orar. O sea, para mí lo más importante es empieza a orar y empieza a hacerte estas preguntas, no importa qué edad tienes. ¿Para qué soy bueno? ¿Lo que estoy haciendo realmente soy bueno haciéndolo? ¿Qué me apasiona? Y ahí te voy a dar otro ejemplo de una persona que conocí en el negocio del coaching.
Yo soy certificado en liderazgo y en coaching y como entrenador y tal. Y una de las cosas una de las personas que conocí hace ya, como 15 años, que, digamos, inició esta organización en donde yo me entrené, esta era una mujer. Y ella dijo, mire, ella estaba en un trabajo, pero ella detectó qué es lo que quería hacer en la vida. Entonces ella dijo, yo quiero de alguna forma hacer el tema de ayudar a otros a través del coaching, etcétera. Entonces ella se puso una fecha y puso esa fecha en su tablerito, allá en su cubículo. Y dijo, en esta fecha yo voy a empezar lo que me apasiona, lo que quiero hacer en mi vida, servir a otros de esta forma. Eso fue tiempo atrás, no fue que un día dijo, ay, no, es que voy y me retiro. Y empezó a tomar pasos y a prepararse, a estudiar. Mientras seguía haciendo su trabajo, no lo descuidó, lo hizo muy bien, pero empezó a trabajar, a prepararse para ese punto. Y en ese momento, cuando se puso esa fecha, porque tenía claro qué es lo que quería, ya pudo entender qué es lo que quería, entonces ya había hecho todas las cosas para dar el paso y saltar hacia lo que quería. Entonces nosotros, a la gente, digamos, ya adulta que está en este proceso, yo creo que nunca es tarde para hacerte estas preguntas. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me apasiona? ¿Qué piensa Dios de esto que me apasiona? ¿Cómo puedo encontrar oportunidades para servir a Dios? Y de nuevo, no necesariamente me entienden servir a Dios metido en una iglesia, es con un emprendimiento, en cualquier esfera de la sociedad, en un trabajo, en lo que hagas, en el deporte, en el arte, en la ciencia, en el gobierno, en la educación, en todos lados. Yo puedo encontrar oportunidades para poder definitivamente llevar a cabo mi pasión. Y volvemos a lo que hablamos la vez pasada, toma responsabilidad. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Cuando eres adulto, no, ya toma responsabilidad y puedes hacerlo. Bueno, pastor, creo que ha sido una conversación muy interesante y nos falta un ingrediente que a propósito saltamos, que es el de la cosmovisión. Y nos espera un capítulo que creo que ya en el lenguaje, dentro de lo que hemos conversado estos 2 episodios, hemos ido adelantando y es el reino de Dios. ¿Qué es esto de las esferas de la sociedad? ¿Por qué usamos este término? Bueno, ¿cómo se conecta la vocación con este aspecto que me atrevo a decir desde ya lo abarca todo, que es el reino de Dios? Así que los esperamos en nuestro próximo capítulo de Más Allá del Domingo.